Continuamos con los 12 principios fundamentales. La clase pasada, si bien recuerdo, nos quedamos en esta diapositiva. ¿Sí la vimos? ¿Sí? Sí, bueno, sí, ¿no? Sí, estábamos hablando de la vid, la unión con Cristo, y lo veíamos en la vida de Cristo. Y que Jesús, él mismo dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por cierto, ¿alguien ya fue a ver la película Chosen? Yo lloré. Y bien. Digo, sí es una dramatización. Hay muchas cosas históricas ahí. Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia, por supuesto, pero nos da una muy buena idea de lo que pasó en ese tiempo. Se las recomiendo. Se las recomiendo. Ahorita orábamos por ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿te acuerdas? Oramos por eso. Y aquí fíjate, Jesús está diciendo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando nosotros estamos unidos a la vid, pues necesitamos alimentarnos de la vid y traer el fruto de la vid. ¿Te imaginas que la vid diera higos? ¿O que la vid diera olivos? Es que sí, también del olivo se hace el aceite de la unción, ¿no? Pues sí, pero es una vid. Entonces el fruto de la vid es uva. Nosotros necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios, necesitamos alinearnos con sus planes, con sus propósitos, y para ello necesitamos conocer su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Y gloria a Dios por este tiempo, porque justo esta clase dominical es una clase en la que nosotros podemos entender su voluntad. Podemos conocerla, podemos conocer las escrituras, podemos conocer cuáles son sus planes, sus propósitos. Y cuando vemos que sus planes son más grandes que los nuestros, pues, ¿por qué sentirnos limitados? Dios no tiene límites. Dios no tiene fronteras. Para Él no hay imposibles. Los imposibles los ponemos nosotros. A veces nosotros somos los imposibles. Y necesitamos rendir nuestra voluntad a la de Él. Vamos a ver en la iglesia primitiva cómo se manifestó esto. Carlos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Fíjate, lo que remarqué aquí fue Pedro y Juan. Si yo te hubiera preguntado quién fue el que sanó al cojo de la Hermosa, seguramente todos hubieran dicho que Pedro, ¿no? Lo tenemos como muy presente. Pero fíjate aquí la unidad. La unidad. La vid es la unión con Cristo. Ellos ya no iban en su nombre, Jesucristo ya había sido resucitado, ya había ascendido al cielo, y ahora les tocaba a ellos. Pero entonces, vemos aquí, no iban solos, iban juntos. Pedro y Juan subían juntos al templo. Cuando vio Pedro y a Juan, el cojo, cuando los vio a ellos, cuando los vio, en el versículo 4 dice, Pedro con Juan, y entonces Pedro le dice, míranos, no le dijo, mírame, le dice, míranos. Vemos aquí una preciosa unidad entre ellos y con Cristo. Hermano. Creo, hermano, también viendo el contexto de
en los evangelios la relación de Pedro y Juan era de rivalidad. Juan fue con su mamá y le dijo, dile al maestro que... Y Pedro, pues, bueno, dice ahí que todos se enojaron. Entonces, siempre hubo esa rivalidad, pero ahora que el Señor se había ido, y ahora que habían recibido el Espíritu Santo, entonces viene este compañerismo que, si vemos el asunto en los evangelios, pues siempre andaban del chongo, ¿no? A ver quién sobresalía, a ver quién hacía más, pero ahora pues vemos una unidad muy, muy bonita de este. Sí, y eso iba. En efecto, previamente había rivalidad entre ellos. De hecho, cuando Jesús, ya resucitado, está en la playa, que ellos están en la barca, cuando está todo el discurso de Pedro, me amas, apacienta mis ovejas y todo esto, ya después de que pasa todo eso, van caminando juntos en la playa y le dice Pedro a Jesús, ¿y este qué? Todavía, ¿no? O sea, y así como que, bueno, ¿y qué de este? O sea, refiriéndose a Juan. Pero en efecto, una vez que ascendió Jesús al cielo, los vemos ahora trabajando en unidad. Y esa es la unidad que Cristo quiere en la iglesia. Es su cuerpo. Jesús no quiere un cuerpo desmembrado. Jesús quiere un cuerpo unido. Y unido entre ellos y unidos a Él. Unidos a la vid. Y este es un principio básico. Básico, porque por eso vemos que Satanás va a tratar de meter división por todas partes, en las familias, entre los hermanos, entre los ministerios. Satanás tiene un cometido: sembrar pensamientos. No es que mira me dijo, no es que mira cómo hace, no es que yo sé más, yo lo puedo hacer mejor. Todo ese tipo de pensamientos, si te los sorprendes, repréndelos, porque ese es sobre el enemigo. El fruto de la vid es uva. Aunque tú digas, no, es que el aceite de la unción, es que el aceite de olivo, pero tú eres vid, tú estás unido a Cristo. Amén. Continúa diciendo, acá está Esther. Entonces él les dijo algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, llenando y sacando alabando a Dios. Cuando esto ocurrió, Pedro no buscó ninguna gloria. No dijo, como ya le prediqué a miles y miles recibieron el Espíritu Santo, ahora sí les voy, ¿no? Dijo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es una de las razones por las que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Porque no somos nosotros, aunque tengamos 1, 2, 3 dones, no somos nosotros. Es Jesucristo resucitado en nosotros, porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y entonces pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, y sana. Estamos unidos a la vid. Nosotros como iglesia necesitamos estar unidos a la vid. Necesitamos estar en unidad. Y aquí continuamos, hermana Claudia. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Gracias. Nuevamente vemos esto. Juan y Pedro no hicieron más que ser el conducto, obedecieron la voluntad de Dios, por supuesto que se movieron en fe, y nuevamente vemos aquí la unidad. O sea, el cojo iba caminando con los dos, con Pedro y con Juan, y Pedro tampoco se da el crédito, como si por nuestro poder o piedad, no dijo como si por mi poder o piedad, sino como si por nuestro. Nuevamente vemos cómo, dándole la gloria a Dios, dándole todo el crédito a Él, y entonces vemos que en todo Jesucristo debe ser glorificado. Este está fuerte. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le hemos confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Gracias. Y matasteis al autor de la vida. Esto prácticamente hubiera sido el equivalente a talar la vid. Y le está hablando, por supuesto, pues a los judíos que estaban ahí alrededor, que no estaban creyendo, que vieron a aquel hombre que era cojo de nacimiento, ahora danzando y saltando. Y le está diciendo a todos ellos, o sea, fíjense lo que hicieron. Ustedes mataron al autor de la vida. No solamente fue un hombre al que decían que era blasfemo y que era hechicero y que era mago, sino estaban matando al propio autor de la vida. Pero enseguida dice, aunque ustedes lo mataron, Dios lo resucitó de los muertos. Fíjate a quién estamos unidos. ¿Recuerdas aquella figura de la vara de Aarón? La vara de Aarón en el desierto, que estaban ahí contendiendo, y entonces pues Dios les da instrucciones a Moisés para que tomara una vara de cada uno de los 12 hijos de Israel, y la vara de Aarón, cada una con su nombre. La vara de Aarón fue la que reverdeció, una vara que estaba seca, y no solamente reverdeció, sino que dio flores y fruto. Una vez lo comentaba que el almendro tarda como un año en dar fruto. Y no me acuerdo si es 1 o 2 años, pero por lo menos un año tarda en dar fruto el almendro. Entonces, esa vara que estaba seca, la vara de Aarón, reverdeció, dio flores y fruto. Y así también Jesucristo, que lo habían matado y bien muerto, hasta fueron y le clavaron la lanza para ver si ya estaba bien muerto, no salió sino agua y sangre. Entonces, Él resucitó de los muertos. A Él es a quien estamos unidos. No es una figura, no es una imagen, no es una creencia. Jesucristo está vivo, habita en nosotros, somos su templo, estamos unidos a Él. Y entonces nuestra fe, dice, y la fe que es por Él, es la que ha dado a completa sanidad. Seguramente todos estamos pasando ahorita por alguna situación en la que necesitemos tener esa fe. Pues esa fe es la que nosotros necesitamos en este momento para que Dios obre. La fe que levantó a Jesucristo de los muertos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Nuevamente vemos el denuedo, y fíjate otra vez, ¿el denuedo de quién? De Pedro y de Juan. Entonces vas a ver que la próxima vez que leas este pasaje, te vas a dar cuenta. Siempre como que tenemos muy grabado a Pedro, pero eran Pedro y Juan. Nos imaginamos a Pedro con denuedo, pero también era Juan. Pedro y Juan con denuedo. Hombres sin letras, hombres que no tenían ninguna educación. Eran hombres que no eran doctos. Pero ahora estaban obrando el poder de Dios. Les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, reconocían que eran uvas de la vid, que eran fruto de la vid. Y eso es lo que necesitamos nosotros ahora. Necesitamos que donde quiera que vayamos, nos reconozcan como que hemos estado con Cristo. Yo te invito a que esta semana ores, busques del Señor y no que vayas buscando aprobación de la gente, pero sí que busques el testimonio de que aún sin palabras la gente se dé cuenta, quien quieras, ¿eh? A lo mejor puede ser en tu casa o con tus amigos, en tu trabajo, tus clientes. O sea, ora de tal manera que alguien te diga, ¿qué te hiciste hoy? Quizás sea por la paz que se aprecia en ti. Ora de tal manera que la gente pueda sentir gozo cuando está contigo. Digo, si puedes, háblales de Cristo, pero que esto sea después de que lo reconozcan. Ora de tal manera que estés pensando en salvación por la gente. Ora de tal manera que la gente pueda experimentar el amor de Cristo a través de ti. Y que te reconozcan porque has estado con Jesús. Te invito esta semana, ahora sí que es una tarea no en libreta, sino escrita en la tabla del corazón. Que seas una carta leída por los hombres y que puedan reconocer que estuviste con Jesús. ¿Lo aceptas? Amén. Ponle Luis, cara de... Me acordaba de un testimonio Adelante. de orar, y que vivimos lo del denuedo y demás. Hay veces hacemos algo nosotros como hijos de Dios, como cuando comemos un alimento, oramos, ¿no? Y no sé cómo lo hagan todos, por lo general puedo hablar en voz alta, aunque esté en un restaurante, no lo sé, pero es una voz alta, quizás ni siquiera como estoy hablando ahorita, un poco más bajo. Y me acuerdo que en una ocasión fui a comer en una comida de negocios y estaba con Igor y estaba con el hermano Jorge. Yo creo que varios lo conocen. Es también pastor de Guadalajara. Y él dijo, pues voy a orar por los alimentos. Y se paró en la reunión y gritó, y en el nombre de Jesús te damos gracias por estos alimentos. Y toda la gente así como, ¿y este qué, no? Pero, o sea, él así vivía, o sea, no era como un tema como de quiero exaltarme, quiero ver más, porque le doy gracias a Dios por lo que tenemos, por las personas que estaban en la reunión, que no eran personas que conocían, pero él se levantó dando esa honra a Dios y la gente dice, pues, porque oró fuerte, pero yo como hijo de Dios, nada más sabiendo que él es el hijo de Dios, no vi como de, este es un hombre, no porque sé que ora por los alimentos, sino porque no le importó, ¿no? Lo hizo así, pues este soy yo, este es mi Dios y voy a orar por los alimentos y a bendecir este momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que es importante, me estaba acordando igual, de las veces que mi papá estuvo en el hospital, cuando ya era por lo del corazón que llegamos porque le había dado un infarto en la calle y eso,
Ya estábamos ahí en el hospital esperando a ver si resolvían lo del marcapaso o algo, y eran como varios días. Y yo veía a toda la gente que estaba ahí en el pabellón y cada uno en su sufrimiento. Y yo le decía, Señor, ¿cómo les hablo de Cristo a ellos? Sí, y les digo que Dios sana si yo estoy aquí por la misma causa. Entonces, ¿cómo le puedes decir a ellos que Dios sana si yo estoy en una circunstancia similar? Entonces estaba yo buscando de Dios en esos días y de repente sucedió algo. Mi papá estaba conectado a un aparato para monitorear el corazón, entonces de repente simplemente se paró. No sé si han visto las películas, pero suena horrible cuando el corazón se detiene. Entonces, ¡tú! Sonó. Entonces yo vi eso, solo caminé rápido unos pasos que estaban las enfermeras, les dije, enfermera, mi papá le dio un infarto. Entonces corrieron las enfermeras, yo sabía que no podía yo hacer nada, así que di 2 pasos atrás y desde lejos los estaba viendo qué estaban haciendo ellas llegaron a conectarlo, a tratar de inyectarlo y en el momento que le iban a inyectar, él abrió los ojos. Yo lo que empecé fue a orar en lenguas y a observarlo simplemente. Entonces ya reaccionó y ya pues Dios obró ahí algo y ya ahí se quedó. Pero entonces a partir de eso, la gente que estaba en el pabellón les sorprendió cómo yo vi eso. Mi papá murió en mis ojos por unos minutos y yo estaba tan tranquila. Y eso les llamó la atención. Entonces me dijeron, es que, ¿qué haces o por qué está usted tan tranquila? ¿Qué le da tanta paz? Entonces pude empezar a hablarles de Cristo a todos. Y todos recibieron a Cristo y algunos, Dios obró algunas cosas. Entonces, es importante esa parte de cómo nos ven a nosotros. Estaba en las mismas circunstancias y a lo mejor está peores porque yo lo vi morir en un segundo. Sin embargo, mi corazón estaba tan tranquilo y esa paz fue la que llamó la atención de las personas que estaban ahí y me permitió hablarles de Cristo. Gloria a Dios. Pues bueno, ya aceptaste el reto. Dentro de 8 días, no faltes para empezar. Exactamente, luego así pasa, ¿no? Así pasa, así que como maestra te cuento, cuando no hicieron la tarea, entra a la mitad del salón, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no faltes, porque vienes a escuchar en todo caso los testimonios que sí va a haber. Exacto, claro. Vamos a escuchar esos testimonios. Acuérdate, estamos unidos a Cristo. Y no tengas miedo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Esa es una gran bendición. En los desiertos y disciplinas. Aquí vemos igual en el aposento del amor, la Pascua. Acá el monte es Refidim, que nos habla del temor de Dios. Pablo, acá está Pablo. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto a Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Gracias. Fíjate lo que está pasando aquí. O sea, acamparon en Refidim, no tenían agua. No tenían agua, estaban sedientos. ¿Alguna vez te has topado con alguien que tiene hambre? Como que no se pone de buenas, ¿no? Y le dices, aguanta tantito. Ese soy yo, ¿eh? Ahora imagínate, cuando tienes sed, entra una desesperación. Sí, entra desesperación. Y ellos estaban en el desierto. Tú aquí vas a la esquina al Oxxo y ya tienes una botella de agua, ¿no? Ellos estaban en el desierto. Y seguramente eran muchos días como para regresar a alguna fuente de agua. O sea, no era cualquier cosa. Y eran, los que somos padres, podemos entender esto cuando nuestros hijos tienen una necesidad. O sea, cuando nuestros hijos o nuestra esposa tienen una necesidad, nos movemos y vemos qué hacemos. Si imagínate la desesperación de ellos.
Y aquí el asunto es que ellos murmuraron contra Moisés y le reclamaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, eran sus esposas, sus hijos, sus ganados. Era algo serio lo que estaba pasando ahí. Hermano Laura. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Entonces, ya habíamos tenido la fuente de aguas con Mara, con el árbol de Mara. Las aguas estaban amargas. Pero ahora Moisés no se dijo, ¿y qué voy a hacer? Y se puso a llorar, ¿no? Él clamó a Dios. Él clamó a Dios y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? Sí, dijo, de aquí a poco pues me van a linchar, ¿no? Van a acabar conmigo. Y vino la respuesta de Dios. Toma contigo de los ancianos de Israel. Se toma gente sabia, gente prudente, gente que tenga autoridad, gente con gracia. Toma ancianos y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Cuál es tu nombre? Luisa. Luisa. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, tentación, y Meriba, contención, perdón, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Gracias. Y aquí vemos la unidad. Yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb. Mientras estaba leyendo esto, me imaginé a Jesús sobre la roca. Porque cuando hablamos de Dios Padre, de Dios Creador del cielo, del universo, yo me lo imagino como un todo. Pero cuando dice, estaría allí sobre la roca, sobre la peña en Oreb, yo imaginé a Jesucristo sobre la roca. Y entonces le da la instrucción para que golpee con su vara, para que golpee con su vara la roca. Pero fíjate, el nombre de aquel lugar fue llamado Tentación y Contención. Es lo que significan estas dos palabras, Masá y Meriba. Tentaron a Dios, contendieron contra Moisés y contra Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios en su grande amor, en su grande misericordia, le dijo a Moisés, yo voy delante de ti, voy a estar encima de la roca, voy a estar contigo. Yo soy el que va a obrar. Este es el otro. Y entonces brotó agua de la roca. Brotó agua de la roca y como ya lo mencionaba, hubo agua para 40 años en el desierto. No fue un vasito de agua para cada quien para que se calmen la sed, ¿no? Fue un manantial. Un manantial de la roca. Agua viva. Y viene la pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esto también llévatelo para tu tarea. Cuando estés testificando, Dios está entre nosotros. Dios está aquí. Una de las oraciones que iba a hacer ahorita era por el servicio. Pero pues bueno, ya dije, mejor que oren unos por otros. Pero aquí lo tenemos.
Dios está entre nosotros, Dios está en cada servicio, Dios está en tu casa, Dios está en tu trabajo. Bueno, yo creo que también aún en el desierto y en las pruebas, Dios no nos deja, vemos la mano de Dios aún en situaciones difíciles. Aquí también mismo se ve, aquí el pueblo estaba en el desierto, pero nunca los dejó. Y creo Nunca que los dejó. nosotros igual podemos estar en el desierto en pruebas y de una u otra forma sí vemos su mano en nosotros. Así es. Todos los días hubo maná. Durante 40 años hubo maná. Y no era que cayera maná en todo el desierto, ¿no? Sino particularmente donde estaban ellos. No era, ya se acabó el maná de aquí, ahora vamos por maná acá, ¿no? No, donde estaban ellos había maná. Dios estaba con ellos. En la vida de Pablo, cuando por primera vez Saulo es llamado hermano. Recuerda que Saulo era perseguidor de la iglesia, conseguía cartas de los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos, los encarcelaba, los azotaba. Él mismo estuvo frente a Esteban y pusieron a sus pies las ropas de Esteban mientras lo apedreaban. Saulo era un enemigo de la iglesia y ahora Saulo es llamado hermano. Saulo, inserto también en el cuerpo de Cristo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo. Y aquí Ananías iba con una fe. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar eso? O sea, Ananías iba con fe. Adelante, hermano. Primero tenía sus reservas porque le dijo al Señor, Señor, este no es una buena persona, ha hecho y deshecho y ha matado y ha consentido y ha perseguido a tu iglesia. No sé, también Ananías estaba hablando con el Señor, digo que el Señor no lo supiera. Exactamente. Pero ahora con esta aseveración, el Señor cambió su perspectiva. Claro, porque Ananías tuvo este encuentro con el Señor. Le dijo, hay un hombre llamado Saulo que está orando y vio en visión a un hombre llamado Ananías, así que no te hagas Ananías, no te hagas el que te cambiaste de nombre, y va a llorar por él. Así que Ananías, ve. Y en efecto, Ananías dijo, ¿sabes de quién estás hablando? ¿Es el mismo Ananías, el esposo de Safira? No. Sí, es diferente. Entonces, pues Ananías va en obediencia y en fe y convencido de lo que el Señor le dijo, hermano Saulo. No le dijo exactamente, no le llamó de otra forma, ¿no? Se le dijo, hermano Saulo. Ya te convertiste. ¿Sí es cierto que te convertiste? A ver. Arrepiéntete, hijo del diablo. Exactamente. Dijo, hermano Saulo, yo escucho ahí una palabra de amor. Una palabra de amor cuando le llama hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Él me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y yo pienso que también una palabra de fe. Hermano Saulo. En fe. Uh-huh. Hablando ya en fe. Sí, claro. Sí. Una palabra de fe. Bueno, yo pienso que el Señor lo convenció porque le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces, pues, Ananías ahí fue donde derrumbó todos sus argumentos y entonces por eso es que ya va bien convencido de que este hombre iba a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Ananías hubiera dicho, no, mejor envía otro?
no, le tengo miedo Ujú. trozo. O si, ándale, busca otra Ananías, a lo que es otro Ananías, ¿no? Al de Zafira. Entonces, qué importante es que nosotros seamos obedientes a la voz de Dios, que nosotros seamos obedientes a su voluntad. ¿Te imaginas que Ananías no hubiera ido ahí con Saulo? Digo, probablemente Dios hubiera enviado a alguien más, ¿no? O luego nos la pintamos de muy, no sé cómo llamarla. En el nombre de Jesús, Saulo te... No, el Señor me envió. Hermano Saulo, el Señor Jesús, a quien te encontraste en el camino, me ha enviado. Digo, también Ananías, de algún modo como diciendo, soy yo, aquel que tuviste en visión. La visión que tú tuviste se está cumpliendo ahora. Y al grado que, fíjate, le dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Tú crees que eso no aumentó la fe de Pablo? O sea, Pablo había estado 3 días ya sin ver, sin tomar alimento, en cama, meditando seguramente en la visión, el encuentro con Jesús, siendo más y más convencido por Dios. Y entonces dice, soy Ananías. Y en ese momento, ¡pum!, recibe la vista. Esto, por supuesto que fortalece la fe. Por supuesto que fortalece la fe. Voy a apagar aquí la grabación.